Bueno, y bienvenidos a un episodio más aquí en Del Barrio Podcast. Este que te habla es el licenciado Emanuel Lavoy, y estamos hoy bien emocionados porque a nosotros nos gusta traer temas interesantes. Y hace unas semanas atrás estaba el debate bien fuerte en las redes, cerca de Semana Santa me parece que se suscitó la conversación sobre la existencia de Jesús, si realmente Jesús existió. Así que yo le dije a los muchachos, vamos a traer a alguien que sepa, y en las redes me topé a un influencer que yo lo sigo desde hace algún tiempo. Él es el señor Billy Morales. Eso el señor está fuerte, ¿no? un poquito Así fuerte. que traje a Billy Morales, apologético, para que comparta con nosotros su conocimiento sobre si realmente existió Jesús. Si usted tiene esa duda, se tiene que quedar ahí, porque esto comienza ahora. Bueno, esto es Del Barrio Podcast. Si esta es la primera vez que te conectas, bienvenidos a nuestro canal. Estamos aquí grabando en Del Barrio Estudio en Ciudad Educativa, en Yabucoa, un lugar espectacular para que sus hijos puedan estudiar, recibir buena educación. También tiene su centro de actividades, lugar para hacer ejercicios, natación, en fin, de todo un poco. Cocolo, los teléfonos. 787-266-1616. 787-266-1616. Ahí se pueden comunicar y pueden preguntar por toda la gama de cosas que hay aquí. Aquí quieren hacer bodas, quinceañeros, lo que sea. Ellos tienen de todo aquí. Así que ustedes denle la llamadita si les interesa, ¿verdad?, hacer algún tipo de actividad o tienen algún proyecto en mente o lo que sea, que ellos los van a poder ayudar. Ciudad Educativa en Yabucoa, Puerto Rico. Definitivo, en el pueblo del azúcar, así tener una excusa para venir para acá a visitarnos. Bueno, y hoy el barrio, del barrio se llena de placer, de orgullo, porque nos acompaña nada más y nada menos que Diana. Gracias por la invitación. Ante un tema muy importante, ¿verdad?, que vamos a tratar en el día de hoy. Así es que nada, aquí con ustedes, robándole el sitio a Javi, que pues está aquí siempre, ¿verdad, Cocolo? Sí, no, pero está bien. Se desaparece, que no dice nada. Total, él no sabe hablar muy bien tampoco, así que no perdemos mucho. Javi, yo creo que estás a punto de perder esta silla. Pero bueno, porque la vez pasada fue Patricia. Y ahora pues entonces estoy yo aquí. Vamos a ver. No, y el Jay también está excusadito, así que no, están en unos compromisos Javier y Jay, así que, pero nada, estamos nosotros aquí, así que ellos no hacen falta como quieran, así que no importa. No los queremos, chicos, para nada. Bueno, dicho eso, pues formalmente recibimos acá a Billy Morales, apologético, que nos acompaña hoy. Billy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien, gracias a Dios, agradecido con la invitación, ¿verdad? Como dijeron, tocar un tema muy importante que espero que pueda ser ¿verdad?, de ayuda a toda persona que nos escuche. Súper. Pues miren, a Billy yo lo vi hace algún tiempo atrás en un podcast debatiendo sobre la existencia de Dios, me parece en aquel momento era, o sobre Jesús. En ese momento era más una defensa a favor del cristianismo per se. Exacto, era en cuanto a eso, y me impactó la cantidad de información que él aportaba. Comencé a seguir su contenido, excelente. Ahorita ya me dirá sus redes sociales para que usted también lo siga. Y pues decidí traerlo para acá, para el barrio. Pero la primera pregunta que yo te quiero preguntar, valga la redundancia, en tus redes te llamas apologético. Apologético con K. Apologético con K. ¿Por qué ese nombre? Pues mira, no recuerdo por qué fue que lo cambié. Porque, yo siempre he sido fanático del urbano, me encanta el reggaetón, ese tipo de cosas, y no sé qué estaba escuchando, que de momento empecé a jugar con la idea de apologético. No sé por qué, fue como que bien random. Y entonces, pues, fui a Facebook, que era la primera plataforma que tenía, cambié el nombre, y como que no me encantó, lo quise cambiar para atrás, pero no me dejaba. Okay. Tenía que esperar no sé cuánto tiempo. Cierto, y dije, caramba, pues tenía que cambiar Instagram también. Okay. Cambio apologético, y unas amistades mías me dijeron, está cool el nombre. Y yo, en verdad, loco, ¿tú crees que está bien? Y yo, pues, como sigo Caco de Carolina, pues, apologético con K. ¿Qué pasó? Pero hay mucha gente que no entiende lo que significa apologético, que viene de la apología. Correcto, o sea, sí. ¿puedes definir más o menos qué significa apologética para los que no sepan? La apologética es la disciplina, ¿verdad?, dentro de lo que es la teología, que se encarga de la defensa de la fe. Apologética viene de la palabra apología, que significa dar una razón o mostrar una defensa, y realmente se utiliza en términos legales, ¿verdad? Cuando estamos, ¿verdad?, debatiendo, porque
por ejemplo, en Hechos 17, que vemos a Pablo argumentando en el Areópago, ¿verdad? Pues eran sociedades que se examinaban las ideas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de apología, cualquier persona puede hacer apología dependiendo del tema que quiera hablar. En mi caso, hago una defensa razonable o racional, ¿verdad? En temas intelectuales referente a la fe cristiana, demostrando que hay personas que no es que necesitamos defender a Dios, pero hay gente que necesita ayuda para entender la parte complicada del evangelio. Entonces, básicamente lo que hacemos, tratando de derribar barreras intelectuales para que puedan abrazar la fe en Cristo. Que mucha falta hace. Tomando en cuenta que en efecto estás defendiendo tu fe, ¿por qué el cristianismo? ¿Y desde cuándo eres cristiano? Soy cristiano, este año cumplo 14 años, así que desde los 17, como el 2008. Como el 2008 fue que me convertí, una experiencia sacamoco. Una cosa, no, y en casa fui el primer cristiano. Tengo un tío pastor, pero nunca tuvimos como que mucha relación, pero en casa como tal, pues no, mami creía en Dios, pero está bien Dios allá afuera. Y me acuerdo, me invitaron a un servicio y comenzaron a predicar de que, ¿verdad? Cuando tú te enamoras de una muchacha, tú empiezas a tirarle piropo, que mami, que otro. Y cuando la muchacha te da la espalda, tú te sientes mal, porque tú sabes que nadie va a querer la baby como tú, ¿entiendes? Nadie. Sí, como que no, pero no te vayas con aquel porque soy yo el que soy, ¿me entiendes? Y él cambió la dinámica y dijo, así es Dios con nosotros, porque constantemente nos tira piropo de que solamente en Él vamos a estar bien. Él es el que nos va a cuidar, nos va a cubrir, y eso me partió, o sea, eso me rompió. Y de ahí hasta el sol de hoy he sido cristiano. Así que no llegué a Cristo por una experiencia lógica, intelectual. Esto de la apologética lo descubro hace 6 años atrás, básicamente. Así que todo fue una experiencia sacamoco, espiritual, que no puedo explicar todavía. Y en el cristianismo, ¿verdad? Cuando comienzo a crecer en la fe, nunca puse en duda realmente la existencia de Dios, porque para mí estuvo más que evidente lo que me ocurrió y muchas cositas que estaba viviendo. Pero recuerdo una vez que estaba en el trabajo de mami y mi primo tenía un libro en su escritorio que se titula El caso de Cristo, y esto es escrito por Lee Strobel. Lee Strobel en un momento era un ateo. Case of Christ. Ajá. Que en película salió. Sí. Exacto. Y entonces esta persona es un periodista y su esposa se convierte. Y él dice, no, yo tengo que destruir esto, voy a hacerle un caso para demostrar que Jesús es falso. Y comencé a leer el libro. Y cuando me di cuenta que la fe cristiana es una fe histórica, o sea, yo no tengo que tratar de apelar a las emociones de la gente para que crean lo que yo creo, porque hay base y fundamento para creer todo lo que creemos. Y la única religión que realmente se sostiene en un hecho histórico es el cristianismo. Por eso Pablo, en 1 Corintios 15, te dice, bueno, si no existe la resurrección, Jesús no resucitó. Ajá. Si Jesús no resucitó, van en nuestra fe. Bebamos y comamos, ¿no? Y no hay otra fe, no hay otra religión que la cual yo conozca que dependa de eso. No hay ninguna. Así que la fe cristiana te invita a que seamos críticos. La fe cristiana te invita a que estudiamos. Por eso Pablo en ese mismo contexto está diciendo, mira, si no nos creen a nosotros, hay otros 500 que vieron a Cristo. ¿Ves? No hay otra invitación. Por ejemplo, en la experiencia de Mahoma, él era el único que tuvo esa experiencia con el ángel. No hay un testimonio, no hay un testigo ocular. En el cristianismo sí lo tenemos. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que afirma el hinduismo, parece que es contradictorio el hecho de que el ser supremo sea el mismo universo, pero el universo comenzó a existir, por ende lo que afirma es que el mismo ser trascendental que se supone que sea eterno comenzó a existir. Hay una contradicción lógica. ¿Ves? So, en el cristianismo es la única cosmovisión o religión en la cual parece que es coherente y consistente con la realidad en la que vivimos. Y no se contradice en ella misma. Ahorita estabas hablando acerca de lo que es apología, ¿verdad? O lo apologético, y eso es la defensa de algo, del caso de alguna situación. Pero en este caso estamos hablando de lo que es la defensa de lo que es el cristianismo. Basado en el cristianismo, ¿verdad? Los que tengamos algún tipo de experiencia o conocimiento, lo que sea, el cristianismo va de la mano con la figura de Jesús, de Cristo. Así que, ¿qué evidencias presenta o hay físicas, históricas o lo que sea acerca de esa figura que es Cristo? Claro, muy importante, ¿verdad? Como dije, Pablo dice, si no hay resurrección, no hay cristianismo. Sin la vida de Jesús, obviamente, no hay muerte y no hay resurrección. Prácticamente al sol de hoy, nadie discute el tema. La gente que discute esto se conoce como miticistas, ¿verdad? Mythicism. Y
realmente no le veo ningún apoyo académico a las afirmaciones que se hacen. Por ejemplo, Butterman es una persona que se le acredita la desconversión, si podemos llamarlo, de muchos cristianos, porque ha criticado fuertemente la Biblia, ha criticado fuertemente la figura divina de Jesús. Más sin embargo, él dice, mira, la evidencia para la persona, la figura histórica de Jesús es demasiado abrumadora. Una persona que realmente conozca de historia, porque no es lo mismo tú analizar un evento con el método científico a meternos a la metodología histórica, son otros parámetros, y yo creo que ese es el problema con mucha gente. Esperan un resultado como si estuviésemos haciendo un experimento en un laboratorio. Como cuando nos enviaban a primer grado a hacer tú vas a hacer este experimento y vas a poner la plantita y te vas a dejar llevar por el método científico. Exacto. O sea, tú estás explicando que ese método para explicar la figura de Jesús no funciona. No funciona, porque es como yo decirte, bueno, toma un termómetro y mide cuánta distancia hay de aquí a Ponce. Okay, el termómetro es un método para medir, pero no medir lo que estamos hablando. Okay, so el método científico no es aplicable a la histografía, a la parte histórica. So tenemos que ver ¿qué tenemos que hacer para la parte histórica? Y, por ejemplo, no tenemos una evidencia sólida de una fotografía, por ejemplo, que eso es lo que primeramente se busca en casos, ¿verdad?, que estemos en términos históricos, ¿no? Ahora sí que lo que tenemos que buscar es si tenemos algún documento que por lo menos no haga referencia a la persona. Y contrario a la opinión de mucha gente, es válido el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es un documento válido, confiable, para tú tomarlo a favor de la figura histórica de Jesús. Obviamente, no lo utilizamos para escépticos, porque el escéptico no lo va a aceptar. Ahora, no lo va a aceptar porque no conoce el tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en literatura sabemos que los evangelios caen dentro del género de biografía. Y dentro de esto, por ejemplo, el libro de los Hechos es considerado uno de los libros más históricos, ¿verdad? El libro de Lucas, por ejemplo, hay historiadores que han confirmado que por lo menos 84 cosas se han podido confirmar históricamente hablando, ¿verdad? Así que no podemos no utilizarlo, ¿ok? Ahora, cuando analizamos también personas de la antigüedad, nos preguntamos, ok, ¿tenemos alguna información escrita por alguien que no saca provecho de esto? ¿Verdad? Porque yo podía entender que no quisieran aceptar los evangelios, pues porque ya son discípulos de Jesús, querían promover su historia, que este es el argumento de los miticistas. Los miticistas dicen, bueno, el cristiano ya es cristiano, tuvo que ir al pasado a tratar de construir la imagen de Jesús para darle validez a su creencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos muchas fuentes, pero las dos más importantes es Tácito, que es un historiador del segundo siglo romano, el más importante que tenemos de esa época, y el historiador Josefo del primer siglo, él es judío, igual, el más importante de esa época. ¿Qué sucede? Estos historiadores, ambos, mencionan la figura de Jesús como una persona histórica. Tácito en Anales cuenta, y realmente lo que Tácito está haciendo está brutal, porque en Roma hay un incendio para el año 64 por ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nerón comienza a criticar y a echarle la culpa a los cristianos. Y entonces aquí Tácito está diciendo, mira, este tipo falsamente acusó a los cristianos, ¿verdad? Esta gente, este grupo de cristianos que toma su nombre de Cristo, de Cresto, aquel que era el líder de este grupo. Así que no hay razón para pensar que este texto fue alterado por algún cristiano para hacer aparentar de que Jesús existió, porque ningún cristiano iba a tomar algún documento para alterarlo y hablar mal del cristianismo, porque el mismo documento de Tácito dice que eran llenas de supersticiones, que realmente no servía lo que estaban diciendo. Así que no tiene sentido de que un cristiano lo manipulara de esa manera. Toda manipulación es para provecho, no para desventaja. Claro que sí, claro. Tú vas a tomar esas cosas para ventaja tuya, obviamente no para tirarte tierra a ti mismo. Exactamente. Y Josefo tenemos dos citas que son bien interesantes. Una habla de la muerte, de cómo Santiago fue lo justiciaron, ¿verdad? Tuvo una corte y lo sentenciaron a ser apedrado. Y entonces aquí Josefo habla de Santiago, el hermano de Jesús, el conocido como el Cristo. Y esto es bien interesante porque una objeción es que Josefo escribió como de 29 Jesús, de 29 Mesías. Yo, bueno, pues por eso es que él específicamente dice Santiago, el hermano de Jesús, el conocido como el Cristo. O sea, él añade esa distinción para entender, sí, yo escribí de mucha gente, yo escribí de varios Mesías, yo escribí de varios Jesús fantásticos, pero en esta ocasión te estoy hablando de Santiago,
del tipo que era el hermano de conocido como el Cristo, ¿ok? Y el otro, que es el más debatido, es el testimonio Fableblum, que él habla de que en un momento dado existe un hombre llamado Jesús, si es posible o considerable llamarle hombre, porque resucitó al tercer día. Hay mucho misticismo detrás de este documento, y muchos escépticos han dicho eso no es real, y es verdad. Sabemos que esa parte fue alterada, pero se encontró una versión de este documento en arameo, y esta versión en arameo no incluía las partes místicas de Jesús. Así que sabemos que hubo un momento dado, un documento donde Josefo decía, mira, había un tipo que era sabio, era un tipo que era maestro, y tanto gentiles como judíos le seguían. Este tipo fue sentenciado a crucifixión por los mismos judíos en manos de Poncio Pilato, ¿ves? Así que esto es más que suficiente para yo decir, caramba, existió un hombre llamado Jesús, y de este hombre es que sacan el título de los cristianos. ¿Ves? Tanto Tácito como Josefo son congruentes en su testimonio de que Jesús, líder de los cristianos, por culpa de los judíos, fue sentenciado a crucifixión en manos de Poncio Pilato. Y esto es brutal porque eso es lo que Lucas habla en Lucas 3. Lucas 3, cuando él empieza a hablar, dice, porque en el año 15, cuando estaba Tiberio César, cuando estaba Licianía en Abilene, cuando estaba Poncio Pilato en Judea. O sea, él da tanto detalle que entonces decimos, pues caramba, ¿por qué? Si es algo falso, ¿por qué dan tanto detalle en su testimonio? Porque si tú vas a inventar una historia, tú no das tanto detalle para que la gente pueda ir nuevamente a la historia y decir, ok, aquí te equivocaste, pero eso no es lo que pasa en los evangelios, ¿no? Así que esas dos fuentes son las fuentes más importantes que tenemos. Podemos hablar de, por ejemplo, Plinio el Joven habla de cómo se capturaron diferentes cristianos y los torturaban, y decía que todos los cristianos se reunían una vez a la semana para adorar a Jesús como si fuese un Dios. Podemos hablar, por ejemplo, de un filósofo, Marabar Serapión, que él compara lo que pasó con Sócrates porque él dice, ¿qué ganaron en entregar a Sócrates, a matar a Sócrates? ¿Qué ganaron los judíos con entregar a su rey? ¿Ves? Y es un testimonio del año 70. Tenemos un montón, tenemos demasiado testimonio de que nos deja entender por lo menos que existió un hombre llamado Jesús. Ya la divinidad, eso es otro tema, y la divinidad desde el principio ha estado en cuestionamiento, ¿verdad? Tenemos los gnósticos que salen, ¿verdad? En el segundo siglo, que hablaban, ¿verdad? De que Jesús quizás no era una persona per se, era más como un fantasma. Y tenemos, por ejemplo, un evangelio de Juan, que él dice que cuando él tocaba a Jesús, era como si no estuviese, como si fuese un fantasma, ¿no? Así que la divinidad de Jesús sí ha sido un tema que se ha discutido muchas veces, pero nunca en la historia hemos visto un debate en el cual se haga el cuestionamiento si Jesús existió o no existió. Jesús como personaje, Jesús como hombre, el Jesús que le dio, ¿verdad? El fundamento al cristianismo, porque de ahí viene el cristianismo. Mencionaste, ¿verdad? La figura de Mahoma, podemos también mencionar la figura de Buda, pero el cristianismo se centra en la figura de Jesús, y hay evidencia, ¿verdad? Según nos dice aquí Billy, y que podemos leer y que podemos encontrar la evidencia física y evidencia también, ¿verdad? Histórica de que sí existió Jesús. Lo más importante que, o sea, nuevamente, es testimonio de gente no simpatizante. Yo creo que esa es la parte más importante. Que no son cristianos, que no tenían como base la fe cristiana. Y adicional a eso, son dos personas que académicamente, en el mundo académico, se reconocen como tremendos historiadores. Entonces, pues es como doble estándar ahí. ¿Cómo es posible que sean buenos historiadores para contarnos cómo Roma estuvo, para contarnos cómo estuvo la guerra de los judíos en esa época? Porque confiamos en su testimonio, pero no confiamos en eso de Jesús. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál, en tu opinión, cuál tú crees que es la situación a discutir sobre la figura de Jesús? La divinidad. Bueno, creo que está bastante probado cuando veremos el texto bíblico y analizamos que sí son confiables los textos bíblicos. Y adicionalmente, si existe el cristianismo, Jesús tiene que ser una divinidad. Jesús tuvo que haber resucitado. No hay una mejor explicación para el surgimiento del cristianismo que la resurrección. No existe. No tiene sentido que estos judíos, que eran bien celosos con lo que estaban creyendo, de momento tienen algo aparte, como que
Y vemos en el texto bíblico cómo Pablo se dirige a estas comunidades que los judíos y los gentiles tienen problemas. O sea, no fue tan fácil aceptar esta idea nueva en el cristianismo. Sí, tiene que haber sido algo con contundencia para el... Claro, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tú ves que esta gente estaban dispuestos a morir por esto, tú dices, pues, tuvo que haber algo. Porque mucha gente dice, ¿por qué no puedo utilizar el ejemplo de morir por lo que tú crees? Porque entonces tenemos en el Islam tanta gente muriendo por lo que cree, pues significa entonces que el Islam es correcto. No, nuevamente, nadie estuvo presencialmente con Mahoma. Nadie. Así que Mahoma pudo haber salido de la cueva, contar el cuento y alguien se lo creyó y siguieron pasándolo. Pablo y todo, bueno, si no me equivoco, en Lucas también dice, te contamos lo que palpamos, lo que vimos, lo que tocamos. Él está diciendo, mira, yo soy testigo ocular de esto que está pasando. ¿Okay? No tiene sentido que yo muera por algo que yo sé que es mentira. No tiene sentido. Pablo, no tiene sentido de que Pablo, siendo quien era, de momento diga, ¿sabes qué? En vez de perseguir, ahora voy a ser un perseguidor. Sí, exacto. No tiene sentido. El tipo era fariseo de fariseo, hebreo de hebreo. Sí. El tipo dice, si alguien tiene aquí que jactarse, yo soy el más duro. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Estudié con el caballo. Sí, no tiene sentido. O sea, porque este hombre, si realmente no existió y realmente no ocurrió esto, porque ellos murieron así. Y sabiendo el tipo de persecución que le tenían a los cristianos en ese momento. O sea, no era una persecución de que, ay, te hago bullying cibernético, te digo 2 o 3 ofensas. O sea, la persecución era real, la muerte. Es irónico pensar cómo este hombre, por algo que realmente no ha experimentado, una experiencia, no sé, vaga, pueda asumir este reto o esta postura por nada. No, y que él lo hizo. Él fue parte de eso, de los que seguía y claro, los que... definitivo. No, y que, por ejemplo, tú te pones a ver quiénes son las personas que encuentran la tumba vacía. Son mujeres. No tiene sentido. El testimonio de la mujer no sirve. Si tú quieres inventar una historia, tú no utilizas mujeres. ¿Dónde estaban los hombres? Los hombres le dijeron loca. Eso está brutal porque Cristo en vida, ¿qué hace Pedro? Lo niega. ¿Qué hacen los discípulos? Se esconden. Entonces, Cristo muere y ellos ahora están dispuestos a morir por Cristo. Algo tuvo que haber pasado. No tiene sentido. ¿Entiendes? Así que estudiando la causa, estudiando el efecto que fue el cristianismo, nos tenemos que preguntar ¿cuál es la mejor causa para el efecto del cristianismo que creció increíblemente? Y no tan solamente eso, sino que el crecimiento de esta gente es en base a un crucificado. Luciano de Samosata, que era uno que escribía sátira, se burla de ellos. Él dice, esta gente, a su rey crucificado. Porque es que el mismo Deuteronomio te dice que aquel que moría en la cruz es maldición. Por eso Pablo dice, aquel se hizo maldito por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Esa es la locura del evangelio. Porque no es tan solamente que hay una redención que yo tengo que obtener o alcanzar, es que la redención el mismo creador la entrega a través de la crucifixión de Jesús. ¿Me entiendes? Así que nuevamente, el efecto del cristianismo, la única causa razonable es la muerte y la resurrección de Jesús. No hay otra explicación lógica para eso. Mencionaste la Biblia como un documento fiable. Sí. Y hace poco escuché al antropólogo Andrew Álvarez comentando sobre los errores, la cantidad de errores que tiene la Biblia. ¿Cómo puede ser fiable un documento que tiene tantos errores? Primero hay que preguntarnos a qué se refiere con errores, porque lo que él llama error, Dios, no he hablado con él, pero lo más seguro, lo que él llama error en la academia se conoce como variantes textuales, y variaciones textuales, aunque parece ser un error, realmente son diferencias entre manuscrito A y manuscrito B, ¿verdad? El que no lo sepa, la Biblia no se escribe en español, ni se escribe en inglés, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa? Cuando se escriben los textos originales para preservar la historia, hay que copiar el texto, ¿verdad? Y copiando un texto a otro texto, pues alguien pudo, se pudo haber equivocado en algo, pero como dije la otra vez, yo en las redes veo gente escribiendo hacer sin H, pero yo sé lo que quiere decir. No tiene problema. ¿Entiendes? Yo sé, aunque fue un error ortográfico, pues yo sé. ¿Entiendes? No, y la cosa es que en estas variaciones textuales, el profesor doctor Daniel B. Wallace, que es de lo más duro en crítica textual, la crítica textual es la disciplina que se encarga para la reconstrucción de los textos. ¿Okay? So, Daniel B. Wallace, él dice, mira, realmente los errores o variaciones textuales están en los 600,000. O sea, está bien arriba.
pero la gente, como no entiende a qué nos referimos con eso, pues pensamos que no estamos en una posición para decir que es confiable, ¿verdad? El texto Son bíblico. las variantes. Son variaciones. ¿Qué pasa? Juan, por ejemplo. Juan se puede escribir tanto Ioannes o Ioannes con una, con dos N en ese sentido. Pues yo tengo un manuscrito que lo hice con una, en otro con dos, es una variante textual. En el griego, no importa si yo digo Billy mordió el perro o el perro mordió a Billy, significa lo mismo. Es una variante textual. Daniel B. Wallace hizo un estudio que la oración de yo decir José ama a María, yo puedo escribirla de 500 formas distintas. Okay. Y cuando juego con los artículos o con los verbos, yo puedo tener hasta 1200 oraciones diciendo lo mismo, pero se consideran 1200 variantes. Por ejemplo, Juan se conoce que es el evangelio donde mucho se le dice, cuando se refiere a Jesús, es Jesús o él. Jesús no habla mucho del Señor, el Mesías. Esos títulos así lo pone más adelante. Los escribas luego cambiaron, en vez de poner Jesús, pues Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ok, una variación. No impacta. ¿ok? Y lo que la gente no entiende es que el 75% de esas variaciones son errores ortográficos, fáciles de identificar. Y que nada altera la historia. No, eso es lo más importante. Nada, en lo absoluto. El contenido. Un 24% de la otra variaciones tiene que ver con cambios de orden de palabras en la oración, que tampoco importa. Solamente un 1% es significativo de cierta manera. Por ejemplo, y yo espero que nadie se alarme, pero el texto que cuando le traen a Jesús el endemoniado a los discípulos, no pudieron reprenderlo, que le dice, pues esta generación sale con oración y con ayuno. La parte de ayuno, eso no estaba en los textos más originales. Eso parece que luego se añadió. Okay. Pero nuevamente, no afecta el evangelio. ¿Okay? Tenemos eso, pero no afecta. Otra, por ejemplo, la historia de la mujer adúltera, que dice que Jesús dice que te libre el pecado, tira primera piedra. Eso no se encuentra en los documentos más antiguos, sino que parece que se añadió luego. Pero el que no se encuentre en el autógrafo, que es el escrito original del autor, no significa que no ocurrió. Porque ¿cómo acaba Juan? Juan dice, y otras cosas sucedieron que no contamos. So, muy bien pudo haber sido que en estos documentos dijeron, caramba, sería bueno incluir esta historia que sabemos que es verídica, sabemos que ocurrió, pero no salió de la mano del autor. ¿Okay? Así que ese es el 1%. Por ejemplo, para Marco tenemos como 8 finales distintos, pero el más antiguo termina en el versículo 8, que está bien, porque ya para eso la resurrección ocurrió. Así que no hay un problema en ese sentido. ¿Y qué pasa? No sé si ustedes han escuchado que tenemos un problema porque la Biblia que tenemos hoy es la copia de 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 la copia. Eso no es un problema. Tú eres abogado. ¿Es mejor el testimonio de una persona o el testimonio de 40 personas? Bueno, de 40. Exactamente. Cuando yo tengo tantas copias, yo voy a indagar dentro del testimonio de mucha gente para ver si lo que tenemos se puede reconstruir a su historia original, ¿verdad? So, hablando del Nuevo Testamento, en griego solamente tenemos 5.600 manuscritos en griego. No. Cuando unimos el cóptico, el siriaco, egipcio, el latín, los manuscritos están en los 30.000 por ahí para arriba, ¿ok? So, ¿qué pasa? Para reconstruir el Nuevo Testamento estamos en la mejor posición que cualquier otro documento de la antigüedad. Tácito, por ejemplo, su escrito de Anales. Los primeros 6 libros de Anales, solamente tenemos, creo que si no me equivoco, 3 copias de ellos y tenemos que esperar 800 años para conseguir la primera copia. 800 años luego de la vida y muerte de Tácito. Y es confiable, según ellos. Entonces, pues yo tengo los evangelios que, como mucho, vamos a tomar uno de los manuscritos más importantes, que es el sinaítico, que lo tenemos para el siglo IV, son 300 y pico de años, 400 años que esperamos, y tenemos ese texto. Son mucho más temprano que Tácito, mucha más evidencia, y confían en Tácito, pero no confían en el Nuevo Testamento. Eso no tiene sentido. El sinaítico, para aquellos que no Lo que pasa es que hay diferentes manuscritos que son bien importantes. Okay. Y el códice manuscrito del sinaítico, mira que tengo los nombres en inglés, pero ese sinaítico es uno de los más completos y más fiables que tenemos. Es un manuscrito. Sí, por ejemplo, pasa que cuando hablamos de manuscrito no podemos pensar solamente en una página.
¿okay? Porque el manuscrito es una colección, ¿okay? Están los fragmentos, están los rollos, ¿okay? ¿Y qué pasa? El Reina Valera se alimenta del Textus Receptus. Eso es un tipo de manuscrito, ¿verdad? El texto recibido. Está el texto masorético, por ejemplo, ¿verdad? So, hay diferentes familias, diferentes clases de texto que utilizamos hoy día para alimentar la Biblia, ¿okay? So, tenemos documentación mucho más temprana que cualquier otro escritor clásico de la antigüedad. Mucha más cantidad y mucho más temprano. Por ende, si cualquier escéptico va a decir que el Nuevo Testamento no está en una buena posición para ser reconstruido, significa que ninguna otra obra literaria está en la posición para ser reconstruido. Así que yo no tengo problema que me echen por un lado el Nuevo Testamento, pero no me puedes considerar, por ejemplo, a Heródoto. Heródoto se considera como el padre de la historia y su escrito lo tenemos 1200 años luego de él. Pues no me diga que es el padre de la historia, no me diga que es confiable lo que tenemos de él, entonces, porque el estándar tiene que ser igual, equitativo, tanto para los documentos del Nuevo Testamento como para cualquier documento de la antigüedad. De hecho, Daniel B. Wallace hace la comparación. Él dice, si nosotros colocamos los escritos de los escritores antiguos y hacemos como una pila con ellos, una montañita, en promedio tendríamos 4 pies de estatura. ¿Okay? Si colocamos los documentos del Nuevo Testamento, llegamos a los 600, a los 6.600 pies en comparación. ¿Okay? So, la diferencia es abismal. ¿Okay? Así que no tiene sentido, nuevamente, que me juzgue un texto con unos parámetros, pero tú no cumplas los mismos parámetros. No tiene sentido. Sí, por ese entonces podemos decir que estamos en una buena posición. De hecho, Daniel B. Wallace dice que tenemos acerca del 98.9% del texto original. Perfecto. Quiere decir entonces que para no ser considerado por algunos un libro aceptado en términos, ¿verdad?, históricos, que prueba muchas cosas, es el libro todavía aún en el mundo más vendido. O sea, es el libro más vendido. Y tú puedes ir a cualquier hogar de cualquier familia y una Biblia al menos vas a poder encontrar. ¿Sabes? Y tengo conocidos que han estudiado en institutos teológicos que no son cristianos, no pertenecen a ningún tipo de religión y quieren y están interesados en estudiar la Biblia como un libro histórico. Así que aún mismo ellos, siendo escépticos, agnósticos, o como ellos se quieran considerar, lo utilizan como un texto porque creen en la veracidad y creen que eso sucedió. Los arqueólogos para hacer excavaciones seculares utilizan la Biblia. ¿De verdad? Pues, sí. Utilizan la Biblia. Sí, pues es que la Biblia es demasiado específica. Por ejemplo, una vez hicieron un estudio para Jericó y no lo encontraban. Y cuando se fueron a la Biblia y vieron cómo era la descripción de dónde estaba, encontraron a Jericó. Con mapas, con evidencia, o sea, de cómo antes era un lugar y cómo está ahora. No, y eso geográficamente. Y bien interesante, mira. Mucha gente dice que no podemos confiar en el texto bíblico porque, pues, la gente que escribió eso está muy retirada a la fecha del evento. En términos históricos, ¿verdad? Si... O que el autor no lo escribió. Exacto, que no hay así. Pero ¿qué pasa? Si ocurre algo hoy, ¿verdad? Hoy es que 15 de mayo, ¿verdad? 2022. Y si se escribe algo 2000 años luego del día de hoy, tú vas a decir, ¿cómo tú sabes? Porque no tenemos ninguna cadena de testimonio que nos lleve para eso. Obviamente, en términos históricos, eso se convierte en una leyenda. ¿Okay? Ya no puede ser considerada como una historia. ¿Qué pasa? Mucha gente quiere decir que los Marcos, Mateo, Lucas y Juan no fueron realmente los escritores de los evangelios para sacar eso, ¿verdad?, por la borda. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estudias el libro de los Hechos y tú ves con toda la precisión que hablan, cuando tú ves, por ejemplo, que cuando Jesús habla de buscar los dracmas en el pez, luego dice que en inglés es un shekel, y el shekel era el equivalente de 4 dracmas. Una persona que está escribiendo 200 años después, como sin Google, sin internet, ¿cómo él sabía que para ese momento histórico la conversión era realmente esa? Sí. ¿Okay? Por ejemplo, Apolonio es una figura que se parece mucho a Jesús, resucita y un montón de cosas. Y sus escritos son de 200 años después. Se sabe que es mentira porque, por ejemplo, se dice que Apolonio habló con reyes de Babilonia, pero es que para la época Babilonia estaba destruida, no habían reyes. Así que eso ya lo ¿me entiendes? Descalifica. ¿Qué pasa? Y eso no se ve en los evangelios. No se ve como que alguien, no se ve como que alguien en el futuro esté hablando de eso. ¿Y qué pasa? El libro de los Hechos, para mí los mejores estimados,
se tuvo que haber escrito mínimo antes del año 70. ¿Por qué? Porque el año 70 es la destrucción del templo. Si es la destrucción del templo y es el libro más histórico y se cuenta un montón de cosas, por ejemplo, se cuenta un censo, ¿cómo tú no vas a contar el hecho más importante, que es la destrucción del templo, que eso es sagrado? ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que tú hablas del martirio de Esteban y no de Pablo, que muere para el 65, para el 67, para allá? ¿Cómo tú no cuentas el martirio de Santiago, que fue para el 61? ¿Ves? Pues lo más seguro es que Hechos, el libro de los Hechos, se escribe 65, por ahí, vamos a suponer, vamos a ser siendo conservador. Y sabemos que el autor de los Hechos tiene un evangelio, que es Lucas. Entonces, pues Lucas tuvo que haberse escrito antes del 65, tuvo que haberse escrito para el 60, por ahí. Pues entonces, pues Marcos, Mateo y Juan tuvieron que haberse escrito, bueno, Juan se escribe después, pero Marcos y Mateo, por ejemplo, que tuvieron que haberse escrito antes del 60. Estamos hablando entonces que si Jesús muere para el 33, estamos hablando de ¿cuánto? 30 años. En 30 años sigue habiendo gente que fueron testigos de los eventos. Y cuando, ¿verdad? Mucha gente dice, no, porque eso es como el juego del teléfono, yo te digo un chisme a ti, tú se lo pasas, y se distorsiona. Esa no es la cultura. La cultura, bueno, habían chamaquitos de 14 años que se aprendían la Torá de memoria. O sea, la cultura de ese entonces no es la cultura de ahora, que no sabemos ni los números de teléfono. ¿Ves? No es como que Jesús decía algo y yo no podía preguntarle a Jesús. No es que no tomaban nota. Las enseñanzas eran públicas. Y se veía el que, mira, tú estás equivocado, eso no fue la enseñanza. Así que es la evidencia interna de la misma Biblia es demasiado clara de que la gente que escribió esto fueron testigos oculares. Es imposible. Y aquellos que no fueron testigos oculares o discípulos directos como Marcos y Lucas tenían acceso a Pedro y a Pablo. Porque luego tenemos padres apostólicos, pero por ejemplo a un Papías para el 125, 126, escribe de que Mateo escribió Mateo, Marco escribió Marco, y que no se equivocaron. Ireneo luego en el año 180 hace también el testimonio de que Lucas también escribe su evangelio de Pablo, que era su intérprete. Así que la evidencia que tenemos, por lo menos, históricamente hablando, nunca se ha discutido la autoría de los evangelios. Nunca. Y son libros escritos en diferentes momentos, pero hablando de un hecho en común. Claro. Eso digo, es que para mí como abogado es como tener distintas testimonios o recopilación de evidencia para evidenciar un hecho. Y lo interesante, tú puedes darlo en esto. Si tú tienes 5 testigos que la historia es 100% idéntica, es como que rara. Como que rara que palabra por palabra, todo sea igual. Pero cuando tú tienes la personalidad de cada uno envuelto en la historia, tú dices, ok, hay diferencias, pero no contradicciones en los hechos. Y eso es lo que tenemos en los evangelios. En los evangelios tenemos 4 autores independientes que cuentan la historia según ellos la vivieron. Y aunque en varios evangelios tú no encuentras la historia y algunos detalles no los encuentras, porque yo puedo leer Marcos y a lo mejor me está contando la misma historia, pero Mateo me lo cuenta distinto, no lo hace que sea falso porque los dos lo vivieron, pero te lo están contando de una manera, ¿verdad? Y de la misma forma también eran diferentes escolaridades, si lo podemos ver así, tú sabes, uno que era doctor, otro, ¿sabes? Y con todo y eso continúan hablando. Probablemente a lo mejor un poquito más culto uno, a lo mejor, ¿sabes? Pero te está diciendo lo mismo, ¿no? No, y pueden hacer el ejercicio en su casa, váyanse de vacaciones. Y cuando vienen para atrás, que empiezan a contar su experiencia. No todo el mundo le impactó lo mismo, no todo el mundo dijo. O sea, y la omisión de información no es mentir. No lo vi prudente decirlo. Ya. Sí. Lo más curioso y, ¿verdad?, y chistoso que me parece hoy en día es la retórica o la excusa que la gente utiliza para decir que la Biblia no es confiable diciendo esta frase, y es que eso lo escribieron hombres, pero entonces confiamos en recetas de cocina que la escribieron hombres, confiamos en libros que lo escribieron hombres, entonces a esos libros sí le damos la veracidad, pero entonces a la Biblia no, porque supuestamente la escribieron los hombres. Nosotros los seres humanos somos seres un argumento muy flojo, porque no porque el ser humano sea imperfecto significa que todo lo que hace es erróneo. O sea, hay imperfección en el ser humano, pero hay doctores que hacen excelente trabajo y atinan con su trabajo y tienen un récord de 100%. Pues de igual manera, no se requiere mucho transmitir una historia que te impactó.
¿Me entienden? Sí. No necesariamente porque somos seres humanos, simplemente vamos a asumir que todo lo que están diciendo es mentira. Y adicionalmente tenemos demasiada documentación de la imagen. Esa es otra cosa. El chisme este de Cristo es el mismo Jerusalén, es ahí mismo. O sea, no es como que vamos para a China y en China nace la historia de un hombre de Jerusalén. ¿Ve? Estamos hablando de donde él es, de su gente, es que se está contando todo este tipo de cosas. Es bien poco probable que un mito salga así. Usualmente los mitos salen de un lugar muy lejano. Y cuando sale el mito, no te dan la historia detallada para que tú investigues. Es como una tierra lejana, hace mucho tiempo, en un lugar donde nadie podía llegar, porque nadie existía para poder llegar. Ocurrieron todo eventos. Después porque me lo contó fulano. ¿Y quién se lo contó fulano? Porque se lo contó el otro fulano. Ahora estamos hablando acerca de la figura de Jesús, pero ¿verdad? Para el creyente, pues Jesús vino con una misión de redención, ¿no? De pues, liberar, a salvarnos. Pero la figura de Jesús, históricamente, pues está bien, hay pruebas, ¿verdad? De que Jesús existió, porque aunque ahorita estuvimos hablando backstage, pues la historia está escrita en antes y después de Cristo. Claro, hay gente que no lo ve de esa forma, pero es porque simplemente no quiere creerlo, que son otros 20 pesos, porque pues yo puedo decir lo que Billy dice es verdad, pero como yo creo en otra cosa, pues yo voy a pichar lo que él dijo, ¿entiende? Que ese argumento podría ser algo que se puede utilizar. Ahora, para ver la figura de Jesús hay que hablar de Dios, que es el Padre, ¿no? Porque si Jesús vino a hacer algo para la humanidad, fue porque había un plan y ese plan lo creó alguien. Lo mismo, o sea, tenemos la Biblia. Hay evidencia de la existencia de un Dios, o sea, en el caso de lo que es el Dios Jehová, diré. Bueno, para nosotros, o sea, si nosotros afirmamos o demostramos la resurrección, automáticamente el Dios de la Biblia es cierto. ¿Por qué? Porque un hombre que te dice yo voy a morir pero voy a resucitar y lo hace, caramba, yo le creo todo lo que diga. Todo lo que diga. O sea, no hay break. ¿Y qué pasa? Y él dice que la resurrección no es que Jesús se levantó de entre los muertos, es que Dios lo levanta de entre los muertos. Pero para hablar sobre la evidencia de Dios como dar un ente trascendental que sostiene y da vida al universo, hay varios argumentos. Por ejemplo, el argumento cosmológico, teleológico, el argumento moral. En mi opinión, mi favorito es el argumento cosmológico, que es el argumento del origen del universo. Y la estructura del argumento es muy sencilla. Dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esa es la primera premisa. Segunda premisa, el universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. Y a primera vista es como que esto no habla de Dios. Bueno, Albert Einstein, ¿verdad? En su teoría de relatividad dice que espacio, tiempo y materia comienzan a existir al mismo tiempo. Así que si el universo comenzó a existir, espacio, tiempo y materia comienzan a existir, que ese es el efecto, la causa del efecto no puede ser limitada por lo que no existía. Así que la causa no está encajonada en tiempo, espacio y materia. Por ende es inmaterial, es atemporal y es aespacial. Es un agente que es sumamente poderoso porque pudo provocar todo el universo de la nada, así que es muy poderoso y es un agente personal. ¿Por qué? Porque en filosofía conocemos dos tipos de agentes o dos tipos de seres. Seres contingentes y seres necesarios. Un ser contingente somos tú y yo. Nosotros no necesitábamos estar aquí, pero estamos aquí. Y hay una causa para nuestra existencia, nuestros padres se unieron, ¿ok? Así que si tenemos en el universo tantos seres contingentes que podían no existir, pero existen, hace falta un ser necesario que tenía que estar para que lo contingente comenzara a existir. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Porque si nosotros hablamos de que, ok, si el universo era posible que no existiese, pero existe, tiene que haber algo que no pudiera no existir. Ok. Tiene que existir, tiene que haber algo que sea eterno, algo que esté y que no pueda no existir. Porque si no, él también fuese algo de que no tiene que existir. ¿Me entiendes? Okay. Así que en términos filosóficos es necesario un ser necesario, a la redundancia, para crear todo lo contingente. Así que cuando vemos eso, pues decimos, pues, ok, un ser que va por encima del tiempo, por encima de la materia y es eterno, eso es Dios. O sea, esa es nuestra definición de Dios, que es personal, ¿me entiendes? Eso es Dios. Mucha gente argumenta a veces de que, bueno,
¿cómo realmente tú sabes que el universo comenzó y no es eterno? Porque si no comenzó, entonces el argumento se cae. Bueno, aquí aplicamos lo que es la regresión infinita. Regresión infinita es, si no hubiese existido, esto es un poquito complicado, pero si no hubiese existido un principio, nunca hubiese existido un presente. Ok. ¿Por qué? Sí. ¿Eh? ¿Suena lógico? Pero, ok. Porque si el universo, porque si el universo es eterno, significa, o sea, hablamos de eternidad hacia el pasado, o sea, una línea infinita hacia el pasado, estamos diciendo que siempre hay un ayer antes de hoy. Por ende, hoy es imposible. ¿Siempre existe? Un ayer. Ok. Por ejemplo, tú estás en el mall y estás en la escalera y estás en contra de las escaleras y vas a la misma velocidad de los pasos. Y cada paso que tomas es un ayer. Porque nuevamente, porque una línea infinita. O sea, yo no puedo recorrer una línea infinita para llegar a su fin. Cuando yo digo que el universo es eterno, estamos en el presente, estamos diciendo que desde la infinidad, desde la eternidad, llevamos corriendo y llegamos al fin de lo infinito. No tiene sentido. Por ende, y es un teorema, el teorema BGV, que no me acuerdo los nombres, son 3 científicos. Pero ese teorema te dice, tiene que existir un comienzo absoluto para todo. ¿Okay? Así que si tenemos eso y comenzamos a existir, la pregunta, ¿verdad? En base a la ley de causa y efecto, si existe un efecto, tiene que haber una causa. La causa siempre trasciende su efecto. Si el efecto es regulado por tiempo, espacio y materia, la causa no es regulada por eso. Por eso tenemos, por ejemplo, Aristóteles habla del motor inmóvil, del movedor inmovible, ¿verdad? Tenemos algo que comenzó todo, que él en sí mismo no comenzó porque es eterno. No me acuerdo si es... O sea, que lo podemos resumir como que siempre existió. Sí, eterno. Eternamente eterno. Eterno. No, la gente dice, pero ¿quién creó a Dios? Nadie lo creó, existía. No, existe. Siempre existió. En filosofía, no me acuerdo si es aristotélica. Creo que aristotélica, me perdonan los filósofos. Él hablaba sí, creo que aristotélica. Él hablaba de potencialidad, ¿verdad? Y actualidad. Por ejemplo, yo tengo la potencialidad de ser mejor persona, ¿verdad? Porque tengo algo por alcanzar. Sí. Pero Dios es actualidad pura. Él no puede ser más de lo que es. Porque es como en 2K. ¿Tú juegas 2K? No, pues como los muñequitos que están en overall en 100. Okay, no puede añadirle más atributos. ¿Me entiendes? Él es amor. Okay. O sea, no puede ser más amoroso. Él es lo que es. Y él es existencia pura. Él no puede no existir. Es como un círculo cuadrado, no puede existir por definición, pues es una contradicción. Un ser que es actualidad pura no puede no existir porque la existencia ya está en él. Por eso cuando en la Biblia, ¿verdad? Moisés le pregunta, ¿y cómo yo le voy a decir que te llamas? Al faraón, ¿verdad? Dice, le vas a decir que te envío yo soy. Yo soy. Ahí explica, ¿verdad? Lo eterno. Retomando a Jesús. Ya hablamos sobre Dios, pero retomando a Jesús, Andrew también señaló que existen documentos o información sobre que Jesús, o se alega que Jesús se aparece en otros lugares, en México, en India. De hecho, hay una tumba, una supuesta tumba de Jesús en la India. Y que, en Cachemira, creo que. De este relato que muere, resucita, o sea, ese denominador común. ¿Has escuchado algo sobre eso? ¿Has habido algún debate académico sobre eso? No, es que es un libro apócrifo. Okay. Los documentos apócrifos son documentos que surgen luego del año 200, ¿okay? Que son más tardíos que los documentos originales que tenemos del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que fuese verdad eso. Vamos a suponer que Jesús estaba allá. Significa que los apóstoles mueren por nada. ¿Okay? Porque esto es parte de la teoría de que Jesús realmente no muere en la cruz del Calvario, sino que, bueno, hay dos teorías dentro de esto. Número 1, cuando a Jesús se le da el vinagre, dice que es un sedante realmente, y que Jesús duerme. Y cuando Jesús duerme, los discípulos se roban el cuerpo. Y cuando se roban el cuerpo, pues entonces pues Jesús sigue por ahí para abajo. Sí. Pero nuevamente, es ridículo que los apóstoles, sabiendo esto, mueran a causa de esto, porque ellos saben. No tiene sentido. Número 2, hay testimonio no me acuerdo del historiador, que él llega al sitio y ve a 3 personas que él conoce crucificadas y las baja. De las 3 personas, 2 mueren, una queda viva y tiene que tener la mejor atención en el Imperio Romano para que sobreviva. Jesús no tiene esa atención. O sea, no existe esa atención.
Él fue rechazado por los suyos. Y tenemos testimonio, ¿verdad? Que había gente que era mandada a la crucifixión que ni tan siquiera sobrevivía a la flagelación romana. Así que hay un estudio de médico, ¿verdad? De las cosas que pasa a Jesús antes, durante la cruz, y es imposible que alguien sobreviva a un maltrato. Así, por ejemplo, cuando vemos a Getsemaní, que él suda sangre, eso es realmente una condición de estrés alto, eso es hematidrosis, que eso es que son las glándulas, los capilares dentro de la glándula sudorífica comienzan a romperse y tú comienzas a sudar. Así que eso, una de las cosas que te da es que la piel se vuelve sumamente sensitiva. Así que ya cuando Jesús va para la flagelación, que mínimo eran 39 latigazos, vemos que su piel estaba muy sensitiva. Tenemos testimonio, si me equivoco, de Eusebio, que él habla de víctimas de la flagelación, que se le veía la columna vertebral. Que su rostro era irreconocible. Sí, ¿me entiendes? Así que los testimonios que tenemos de las flagelaciones, yo no le veo posibilidad a que termine hagan lo que pasó y estén bien. De momento vamos para Cachimira, estamos a fuego aquí. No tiene sentido, ¿me entiendes? Y nuevamente, Pablo bien lo dice. Si esto no ocurrió, van en nuestra fe. Y adicionalmente hay que preguntarnos, ok, ¿a quién tú vas a creerle? Un documento muy retirado de la historia o muchos documentos cerca de la historia. Bueno, en crítica textual le hacemos caso a la mucha evidencia, no a la poca evidencia. Pero desde que salió la porquería esta de Da Vinci Code y Dan Brown y esas cuestiones, que es tremendo novelista, por el tipo no es académico. ¿Ves? Entonces, pues ahí se vienen a sacar estos manuscritos que si de Felipe, que si de María, que si el Evangelio de Juan, pero se reconocen como libros apócrifos porque, número uno, no hay ninguna evidencia que alguno fue escrito por algún apóstol, ni por el apóstol, ni por algún discípulo del apóstol. No, hubieron documentos que se utilizaron en la iglesia, pero no llegaron al canon porque la misma iglesia dijo, ¿sabes qué? No es tan útil. Hubieron otros, por ejemplo, el de... Ay, Dios mío. No me acuerdo si es la carta o el Evangelio de Bernabé, que se llegó a utilizar porque tenía información ortodoxa, pero no venía de un discípulo. Mira, no, esto es lindo y es aplicable, pero no es canónico, porque esto no tiene autoridad de aquella persona que Jesús dijo, ustedes son mi iglesia, ustedes son los apóstoles, ustedes son mis enviados. La iglesia se fundamenta en la tradición apostólica que viene de Cristo. ¿Okay? Estos documentos, por ejemplo, el Evangelio de Juan dice que la mujer para ser perfecta tiene que convertirse en hombre. Eso no, ¿entiendes? Eso no va con la tradición, eso no va con el resto de manuscritos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, unos documentos apócrifos que... ¿Oíste? Ya estoy rascándome. que se dice que son los que alimentan. Pero hay otros apócrifos que vemos, por ejemplo, a Jesús que se molesta de chamaquito y convierte, ¿cómo es que? Convierte a los amiguitos en animales, una cosa así, un ratón, una cosa bien extraña. Sí, no, parece el cuento este de la flauta, ¿no? Una cosa bien loca. Nuevamente, ok, están esos documentos, pero vamos a compararlo con los otros documentos. Hay muchos documentos que me dicen una historia, hay poquitos documentos que me dicen otra historia. Pues mira, si somos prudentes, vamos a ir donde la evidencia dicta. Esta es la evidencia, pues esto es lo que hay. Luego surgieron esas cosas, pero no podemos hacerle caso. Digo, nos pueden servir históricamente hablando en el contexto que se encontraba la sociedad. Podemos entender lo que creían los gnósticos, por ejemplo, de esos documentos que Ireneo hizo un trabajo increíble en contra de la herejía de los gnósticos, ¿me entiendes? Sí nos tiene ese uso, pero no son canónicos, no pueden ser canónicos porque no son ortodoxos, no tienen la traducción apostólica, no tiene el apoyo apostólico ni en ninguna manera. Los gnósticos, para aquellos que no sepan. Los gnósticos es una secta que sale del mismo cristianismo, que ellos comienzan a crear esta filosofía bien extraña de tú puedes conocer el ser supremo en iones. Son una bolita y lo último es la Shekinah y es una cosa bien rara. Pero para ellos, su filosofía es que hay un conocimiento oculto. ¿Ves? Y solamente ellos tienen ese conocimiento. Mira qué cosa. Wow. Sí, que eso hace un grupo exclusivo. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, Colosenses te dice que todo secreto fue revelado a través de Cristo. Pero ellos dicen que hay algo más.
¿entiendes? Hay algo más allá Sí. que tenemos que conocer. Tiene una cajita fuerte. Sí, un ahí, secreto ¿no? oculto, ese bien místico. Y ellos creen eso, creen, por ejemplo, que la materia es mala, el cuerpo es malo. O sea, tú tienes que desprenderte de esto. Por eso no creen que Jesús fue realmente humano, fue espíritu. ¿Entiendes? Por eso en el Evangelio de Juan, que es gnóstico, lo tocan y como es como Gasper, como que, ay, porque es que es imposible, porque Jesús es Jesús, él no pudo ser lo malo, ¿me entiendes? Okay. Eso tiene esa filosofía y están, pero si quieren conocer más de los gnósticos, busquen los escritos de Ireneo. Ireneo explica todo lo que creían, una loquera. Ay, mi madre. Diana, ibas a comentar ahí. Sí, yo le iba a hacer una pregunta y era en tu opinión, ¿verdad? Yo quería que tú compartieras tu opinión sobre por qué hoy en día se veían más creyentes, más personas con la facilidad de poder atraerlos al cristianismo. ¿Por qué hoy en día eso se ha hecho más difícil? Mira, yo creo que hay parte que es culpa de la iglesia y otra parte es culpa, no culpa, sino causa de que hay tanta mala información accesible a nosotros que creemos que es cierta. ¿Ok? La culpa de la iglesia diría que no se educa, no hay educación. No se le enseña a la gente de la iglesia que está bien preguntar. O sea, tú hacer preguntas no significa que eres una persona no tiene fe. Eso no significa eso. Usualmente y famosamente muchas veces escuchamos en la iglesia que la duda es el cáncer de la fe. Por ende, si tengo duda, no tengo fe. Muy por infierno, me llevo el diablo. Pero realmente la duda se convierte en un cáncer cuando no se trata, cuando la duda no se responde y no se atiende. Entonces muchos pastores, y suena como una crítica, pero quizás lo hicieron con lo mejor que tenían, ¿entiendes? Puede ser, pero decirle a una persona simplemente ora y ten fe no es suficiente. Y entonces cuando tú tienes iglesias que no se encargan de la parte académica, porque el texto sacado fuera de contexto, que utilizan que la letra mata, pues dicen como que no se puede estudiar, ¿no? La filosofía es del diablo. A mí gente me ha escrito que si vi un psicólogo, eso es demoníaco. De verdad. A mí me ha escrito que en la iglesia le han dicho eso. Oh, wow. Me han dicho, mira, me escribió una muchacha, me dijo, mira, ¿por qué tú dices que eso es malo? Que me enseñaron que eso no está bien. Y yo, bueno, pues, primero que está mal es tu pastor. Tiene que ir primero a un psicólogo porque eso no está bien. Pero ¿tú no crees que nosotros entonces estamos faltando, los que leemos la Biblia, estamos faltando el principio de escudriñarlo todo? O sea, de que nos invita al mismo... Claro, pero lo que pasa es que se supone que en la iglesia, se supone que el pastor sea maestro y se supone que te enseñe eso. O sea, cuando tenemos una iglesia que son muchos predicadores y pocos maestros, pues tenemos mucha gente que no sabe eso. Porque realmente la gente no lee. La gente no lee. O sea, no lee. La gente no lee. So, al yo saber que hay mucha gente que no lee, pues se supone que el pastor se encargue de educar. Y si no se educa, pues cualquier cosa que se diga allá afuera, pues yo me lo voy a creer. ¿Me entiendes? So, ahí para mí está la culpa de la iglesia. Y la otra parte, pues, hay un montón de información mala. Por ejemplo, que está llegando mira, tú no sabes la cantidad de gente que, por favor, la Biblia no se construyó o se creó en el Concilio de Nicea. Dejen eso. Eso es falso, eso es mentira. Eso ni Wikipedia lo tiene. ¿Me entiendes? Ni Wikipedia. ¿Entiendes? Y eso es un mito que sale para decir que Roma tomó un control del canon. Eso es embuste. Eso Eusebio, que es el historiador de ese tiempo, él no escribe eso. Él escribe de Nicea. Y él escribe qué ocurrió. Y él escribe qué fue lo que hizo Constantino. En ningún momento en la historia se ve que en Nicea se reúnen 12 tipos, la gente que sea, este libro sí, este libro no, vamos a quemarlo. Eso es embuste, eso existe, pero tú lo vas a ver un montón de blogs, lo vas a ver en videos de YouTube, lo vas a ver en un montón de páginas, ¿me entiendes? La gente lo que busca es eso. Eso es lo que le llama la atención, porque eso es conocimiento desconocido. Pero si la iglesia enseñara la historia de la iglesia, si la iglesia enseñara el proceso de la canonización, ¿por qué yo tengo que esperar el instituto bíblico? Enséñame. Muy bien. Pues tengo que esperar eso. Yo creo que ese es el problema. Hay mucha información errónea y la iglesia no se encarga de educar a la gente. Wow, Billy, un honor tenerte aquí. Honor a mí. Pero antes de que te vayas, por favor, las redes sociales para aquellos que te acaban de conocer o aquellos que ya te siguen, pues siga promocionando, ¿no? Tus redes sociales. Mira, puedes encontrar en Facebook, no lo uso mucho, pero estoy ahí. Instagram es la plataforma que más utilizo y TikTok. Y también estoy en YouTube. Es Apologético con K.
Apologético con K, porque somos de Carolina y nos gusta todo ese tipo de cosas. Así que usted sígalo en todas sus redes sociales, tiene excelente contenido, obviamente si le apasiona este tema o si quiere aprender más, pues mire, el excelente para eso, excelentes recursos. No, y es que esta conversación es para largo, o sea, este tema es bien extenso y nos encantó estar contigo. Gracias por estar con nosotros de verdad en Del Barrio. Esperamos tenerte nuevamente. A la orden siempre. Y que podamos tratar otro tipo de temas, ¿verdad? Que el público desee saber. Este hombre es un libro andante, así que hay que aprovecharlo. Pero gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Súper agradecido, de verdad que sí. Estos son temas así, pero lo que pasa es que nosotros tratamos, ¿verdad? Desde que nos juntamos para hacer este proyecto, realmente nosotros quisimos hacer este tipo de cosas, o sea, cosas de que no queremos repetir como que todo repite todo el mundo, ¿sabes? Sino que como hay muchos podcasts que se concentran en una sola faceta. Nosotros pues queremos hacer diferentes, ¿verdad? Y qué mejor que traer, ¿verdad? Pues personas que tienen el conocimiento para que de una vez nos instruya a nosotros en las cositas que podamos tener dudas o que no sepamos. Y de verdad que ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias a usted. Y así que si usted se quiere educar, informar y entretener, tiene que seguirnos acá en todas las plataformas del barrio. Al final de este episodio va a ver ahí en dónde nos puede conseguir. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, que es nuestra plataforma principal. Así que nos sigue por ahí. También está nuestro email, nos escribe. Justo al finalizar el episodio va a ver todas nuestras redes sociales. Eso es así. Ha sido un placer enorme tener a Billy Apologético acá. Vamos a tener que traerlo para acá en algún otro asunto. Y sígalo. Si usted quiere debates más profundos de que si el pastel se come con ketchup o no, pues usted tiene que seguir a Billy. Así que los gnósticos hablan de eso, los gnósticos. Y con evidencia histórica. Pues ya nos retiramos, familia, porque usted sabe que tanto yo, tanto Cocolo, Diana, Billy, todos nosotros somos ¡Del Barrio! Yo te aseguro que vas a gozar con los muchachos del barrio. Y aquí noticias escucharás con los muchachos del barrio. Y mucha cultura aquí encontrarás. Muchachos del barrio. Aquí tú te quedarás. Muchachos del barrio. La nueva temporada acaba de empezar. Muchachos del barrio. Y de buenas entrevistas tú vas a disfrutar. Muchachos del barrio. Donde se habla del campo y de la ciudad. Muchachos del barrio. Así que ven que ya va a empezar. Muchachos del barrio. Thank you.